Hola niños, el día de hoy vamos a hablar del sujeto tácito y sujeto expreso. Para dar continuación a esto, debemos tener en cuenta que nos vamos a encontrar con dos tipos de oración, las unimembre y las bimembres. Las unimembre que viene de uno. Esto quiere decir que dentro de las oraciones unimembre solamente nos vamos a encontrar con un elemento. Y las bimembres, que viene de dos, significa que vamos a hallar dentro de este tipo de oraciones dos elementos, que son el sujeto, que el sujeto nos responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién va a realizar la acción del verbo dentro de la oración? Y el predicado, que nos responde a la pregunta ¿qué hace? Para explicar esto mejor, vamos a tomar esta primera oración. Trabajé toda la noche. Para dar inicio a toda esta estructura, debemos identificar el verbo dentro de la oración, que es trabajé. Después de hallado el verbo, subrayamos la parte inferior y justo debajo de esta línea colocamos las letras NV, que significan núcleo verbal. Bueno, ahora le vamos a preguntar al verbo, ¿quién trabajé toda la noche? ¿Quién es el que está realizando la acción del verbo? No puede ser él, no puede ser ella, ni mucho menos nosotros. ¿Ven? Entonces, este trabajé lo realiza la persona que está enunciando la oración. En este caso soy yo misma, ¿listo? Entonces, este núcleo verbal, este verbo, nos da la respuesta de que yo trabajé toda la noche. Como nos podemos dar cuenta, el yo no está escrito dentro de la oración, pero el verbo nos indica que hay un sujeto quien está realizando la acción del mismo verbo. Como no se encuentra inmersa dentro de la oración, escrita en la oración, esto quiere decir que el sujeto es tácito, pues está oculto en la oración. Cuando el sujeto se encuentra de manera tácita, pues lo identificamos por fuera de ella. ¿Por qué? Porque no está escrito aquí. Entonces, colocamos sujeto tácito o las letras ST, dos puntos. ¿Por qué con dos puntos? Como no está escrito acá, nosotros tenemos que colocar el sujeto que está realizando la acción. En este caso soy yo. O también podemos colocar primera persona del singular. Hallado el núcleo y el sujeto, vamos a encontrar el predicado verbal simple, que parte desde el núcleo verbal hasta el fin de la oración. ¿Por qué simple? Porque solamente nos encontramos con un núcleo verbal dentro de este predicado. Bueno, cuando identificamos el predicado, colocamos las siguientes líneas de esta manera y sobre esta línea colocamos las siglas P, B, S, predicado verbal simple. Ahora, ¿qué nos falta identificar? Si la oración es unimembre o bimembre. Para esto, primero que todo debemos colocar un corchete al inicio y un corchete al final de la oración. Colocamos la letra O y justo debajo de esta colocamos ya sea U o ya sea B. U, que significa unimembre, y B, que significa bimembre. Esta oración, trabajé toda la noche, es bimembre. ¿Por qué? Porque independientemente de que el sujeto no se encuentre escrito, se halla de manera tácita dentro de la oración. Bueno, entonces sí cumple con un sujeto, porque se indica quién cumple la función del verbo, y cumple con un predicado, que es un predicado verbal simple. Bueno,
Ahora vamos a mostrarles un tipo de oración unimembre. Este mes llovió muchísimo. Vamos a identificar el verbo dentro de la oración. El verbo es llovió. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestro núcleo verbal y ya lo subrayamos. Ahora, ¿quién llovió? Ella no puede llover, yo no puedo llover. Este tipo de verbo es impersonal. ¿Listo? Nadie está ejerciendo la función de este verbo. Como nadie está ejerciendo la función de este verbo, no nos encontramos con un sujeto. Bueno, como no nos encontramos con un sujeto dentro de esta oración, solamente se cumple ¿con qué? Con un elemento dentro de ella, que es el predicado verbal simple. ¿Por qué simple? Porque solamente tenemos un núcleo verbal. Para identificar si es unimembre o bimembre, colocamos nuevamente corchetes al inicio, un corchete al final, la letra O de oración y U de unimembre. Bueno, y ahora, como último, tenemos esta oración. María se casó en abril. ¿Vale? Vamos a identificar el verbo dentro de la oración, que es se casó. ¿Listo? Entonces subrayamos se casó y justo debajo de la línea colocamos las siglas NB, que viene siendo el núcleo verbal de aquí. Bueno, ahora le preguntamos al verbo, ¿quién se casó? Se casó María. En este caso, si tenemos escrito el sujeto, quien realiza la acción del verbo está escrito dentro de la oración. Este sujeto, cuando se encuentra escrito dentro de la oración, lo llamamos sujeto expreso. ¿Listo? Sujeto expreso, porque está escrito dentro de la oración. Para identificarlo, colocamos las siguientes líneas por encima del nombre María y colocamos las letras S, E, S, que significa sujeto expreso simple. ¿Por qué simple? Porque solamente nos encontramos con un núcleo dentro de la oración. No son dos personas quienes están ejerciendo la función del verbo, solamente una. Entonces, por eso, como solo hay un núcleo, es simple. Entonces, siempre vamos a colocar S, en. Y llegado el caso de si es simple o no, pues colocamos la S, o en su defecto, pues lo que corresponda, ¿vale? Aquí arriba les dejo el significado de las siglas para que no se les olvide. Ahora vamos a identificar pues el predicado, que parte desde el núcleo verbal, que es se casó, hasta el final de la oración. Y justo sobre esta línea colocamos las siglas P, B, S, que significan predicado verbal simple. Simple, ¿por qué? Porque solamente nos encontramos con un núcleo verbal. Bueno, ahora vamos a identificar si es bimembre o si es unimembre. Colocamos el corchete al inicio y el corchete al final. En este tipo de oración es más fácil identificarlo porque dentro de ella ya está separado su sujeto y su predicado, los dos elementos. Entonces ya sabemos que es bimembre, colocamos O y la B. Explicado esto, pues ya me queda despedirme de ustedes y espero que hayan entendido muy bien toda la intervención.